Bien, eh, quiero partir comentándoles que en términos de la grabación de la clase, en una reunión que tuvimos ayer, nos comentaron que tuviésemos la precaución de decirle a ustedes que lo más probable, o puede ocurrir o no, que los videos estén en la plataforma archivados aquí en Microsoft Teams durante 15 días. Por lo tanto, una vez grabada la clase, ustedes van a tener 15 días para volver a ver la clase o si quieren descargarla hacia su computador para tenerla guardada, ¿ya? Por lo tanto, tienen un plazo de 15 días por si faltan a una clase para poder revisarla, para poder verla nuevamente y poder, de cierta manera, ir repasando los contenidos vistos clase a clase. Así que importante ese tema. Solo 15 días que los videos van a durar en Teams y después se van a ir borrando. Así que en ese tiempo tienen que descargarlos o revisarlos, ¿ya? Lo segundo es, bueno, comentar, partir deseándoles el mayor de los éxitos en el ámbito académico. Ojalá este semestre otoño 2021 sea lo más positivo posible y puedan aprobar todas sus asignaturas. Y en lo familiar, ojalá en su contexto familiar más cercano no haya llegado el COVID a ninguno de ustedes, que ojalá se mantengan en buena salud, en buen ánimo y que sea un semestre tranquilo a pesar de todas las cosas que estamos viviendo socialmente. ¿Ya? Alto aguante para cada uno de ustedes y que salga todo bien de ahora en adelante. Bueno, dicho eso, ahora voy a pasar a mostrarles un PPT para no perjudicar la conexión. Yo voy a apagar mi cámara. Comentarles que la primera clase, como ya lo deben saber, siempre es una clase que se entrega mucha información, un poco de lo que vamos a ver, cómo vamos a trabajar, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero comentarles es que, bueno, estamos en la asignatura de Fundamentos de Electrotecnia. Mi nombre es Manuel Camus Jerez y el correo institucional es manuel.camus02@inacapmail.cl, por donde nos podemos comunicar, ¿ya? Comunicarnos formalmente, pero también comentarles que está el chat de Teams, el cual quizás nos permite comunicarnos de una manera un poquito más rápida, ¿ya? El chat de Teams es más instantáneo que el correo. Bueno, Fundamentos de Electrotecnia es una asignatura que viene a mostrar en el área de la minería los distintos elementos y dispositivos electrónicos que se trabajan. En una unidad ustedes van a reconocer principalmente qué son los transformadores y generadores en el área de la minería, cuál es su uso, cuál es su finalidad. Obviamente no vamos a aprender a armarlos ni desarmarlos, por cierto, eso se encargan las grandes empresas de esa área, como Kaufman y otras, ¿ya? Que se encargan de hacer generadores para la minería y que principalmente permiten entregar a una planta que está a gran altura donde no llega el cableado, el tendido eléctrico, energía eléctrica para el funcionamiento de sus distintos elementos electrónicos que utilicen ahí en la mina. Y también obviamente entregarle las bases de la electricidad, ¿ya? Por eso se llama Fundamentos de Electrotecnia, es una asignatura, perdón, que la mirada que le hemos venido dando en los últimos años es una mirada bien cualitativa, en donde se trabajan distintas estrategias de aprendizaje y que van permitiendo reconocer a ustedes las distintas áreas que se pueden acercar de la minería y relacionarlas con la electricidad. La idea no es que ustedes terminen siendo ingenieros eléctricos porque no es el fin de la asignatura, sino que ustedes reconozcan en su área de trabajo, que es la minería o la metalurgia, puedan reconocer en una planta los distintos elementos eléctricos que están y que permiten hacer funcionar la planta y los resguardos que hay que tener también, por cierto, para poder utilizarlas, ¿ya? Reconocer a lo lejos que un transformador, reconocer a lo lejos un generador, reconocer que hay una norma eléctrica que hay que seguir y que en términos de ¿cómo se dice esto? De los términos de seguridad minera de las personas hay que tenerlas muy claras porque si se meten ahí a trabajar con electricidad y no conocen muy bien cuáles son las normas de seguridad, pueden sufrir un grave accidente, ¿ya? Así que la idea es esa, la idea es acercarlos al mundo de la minería y cómo detrás de ese mundo minero también está el mundo de la electricidad y los distintos elementos que aportan hacia el desarrollo de esta área
minera. ¿Ya? Así que así vamos a ir trabajando la asignatura. Para el desarrollo de esta asignatura nosotros contamos con dos grandes plataformas, como ya lo hemos venido haciendo desde el año pasado y ustedes ya tienen que estar bien familiarizados. Por un lado, utilizamos la plataforma Teams. La plataforma Teams va a ser nuestro medio de comunicación clase a clase. Ya nosotros tenemos dos modalidades de clase que vamos a ir trabajando durante el semestre. Por un lado tenemos las clases sincrónicas, como esta, en la que vamos a tener una videollamada, y nos vamos a comunicar en vivo y en directo, y vamos a tener clases asincrónicas en las que ustedes van a tener que trabajar ya sea principalmente en la plataforma de INACAP, donde va a haber alguna tarea, algún proyecto, alguna wiki que realizar, etcétera, donde ahí el horario de la clase, sea un miércoles o sea un viernes, se traduce en que ustedes, en vez de conectarnos a través de una clase en vivo y en directo, ustedes ocupen ese tiempo en realizar la actividad planificada, que lo más probable tenga obviamente una nota. Esta asignatura involucra harto trabajo grupal, por lo tanto tienen que estar dispuestos a trabajar con sus compañeros y de manera aleatoria. Por tanto, el mensaje que les doy inicialmente es que tengan la voluntad de poder trabajar con personas que ustedes no conocen, porque los grupos se forman de manera aleatoria para que tenga un sentido el trabajo y que de cierta manera vayan entendiendo que así va a ser la realidad en la que ustedes van a estar en un futuro no muy lejano. Cuando uno comienza el mundo laboral, no sé si ustedes trabajarán por ahí en algunas jornadas, no trabaja con las personas más idóneas al lado, es decir, no trabaja con quien uno quiere trabajar. Uno, por el contrario, cuando llega a un ambiente laboral lo que tiene que hacer es adaptarse a las condiciones que tenga ese mundo laboral. Y tenéis dos posibilidades, o te adaptas o no te adaptas, y si no te adaptas lo más probable es que renuncies o te despidan en el corto plazo, y si te adaptas y generas un buen ambiente y vas en función de la cultura que tenga esa empresa, vas a poder a lo mejor estar por harto tiempo y llevarte bien con tu entorno, pero es uno el que tiene que adaptarse. No es el entorno que se tiene que adaptar uno. Por lo tanto, el trabajar con personas que uno no conoce, aprender a trabajar con personas que uno no conoce, tener esa capacidad hoy día es una competencia que no mucho se trabaja, pero es fundamental para enfrentar los ambientes laborales de hoy en día. Bueno, entonces tenemos estas dos plataformas. Aquí les dejé el logo que tenemos ahí en Teams para que puedan identificar la asignatura. Tiene el 451, seguramente obviamente ustedes acceden a una sola, entonces no hay problema. Y en el ambiente de aprendizaje, bueno, acá, ¿qué tenemos en el ambiente de aprendizaje? Y acá tenemos todas las pruebas, todas las clases que van a estar con su respectivo documento, las guías de ejercicio y las tareas. Aquí van a tener que hacer harta tarea, como les dije, hartas tareas grupales, etcétera, para poder ir desarrollándola, para ir desarrollando la asignatura. Nos juntamos los miércoles y los viernes de 12:40 a 1:25. Ese es el horario que tenemos destinado. ¿Qué vamos a encontrar en estas plataformas? Ya voy a volver a compartirles ahora. Por un lado, el Microsoft Teams, para que veamos. Esta es la plataforma. Aquí yo lo que voy a hacer también es cargar, una vez termine la reunión, cargarles el documento que veamos clase a clase. Una vez que terminemos acá la reunión, yo les voy a colgar acá el PPT de la clase que estamos revisando. Acá principalmente nos reunimos y vamos a utilizar esto durante la clase. Puede que hagamos algunos equipos de trabajo y tengan que cambiarse de sala. Puede que yo haga una pequeña encuesta, etcétera, pero esto es solo para la clase. Fuera de la clase, ustedes tienen que trabajar principalmente en el ambiente de aprendizaje de INACAP. Tienen que ir a trabajar generando las tareas o todo lo que pueda haber ahí, ¿ya? En este ambiente de aprendizaje, acá ustedes tienen las 3 unidades que abarca esta asignatura: fundamentos de electricidad, circuitos y motores eléctricos, transformadores y generadores de plantas mineras. Aparece el descriptor de la asignatura. No sé si a ustedes les aparecerá, pero a mí como profe me aparece. Quiero compartirlo con ustedes para que puedan echarle una miradita. Bueno, tenemos 72 horas de la asignatura. La competencia principal que trata de desarrollar es una competencia genérica de autogestión, es decir, cómo ustedes son capaces de gestionar su propio proceso de aprendizaje. Y como ya les comenté, abarca 3 grandes unidades.
la primera unidad partimos conociendo el sistema interconectado chileno. Eso quiere decir que desde la clase ya del viernes vamos a comenzar a hablar de cómo se distribuye, cómo se genera y cómo se traslada la energía eléctrica a nivel país, ¿ya? ¿Dónde están los pueblos más grandes de consumo eléctrico? ¿Para qué cosas se utiliza la electricidad? Y eso lo vemos en una primera clase. Primera clase que va a tener una primera tarea asignada, que es la elaboración de una infografía que muestre todo el tema relacionado al sistema interconectado del norte, o sea, al sistema interconectado central en Chile. ¿Ya? Las distintas fuentes de generación que hay, las distintas empresas de transmisión y distribución de la energía, etc. Luego de eso, en esta misma primera unidad, comenzamos a ver los fundamentos de la electricidad y aquí es donde nos vamos ya a la física como tal. La física tiene grandes áreas de estudio y una de ellas es la física del electromagnetismo, que se separa en electricidad y en magnetismo, pero que se unen porque es una sola área. Y vemos principalmente los conceptos de electricidad. Vemos la corriente, que es lo que es el voltaje, vemos la resistencia, hablamos de la ley de Ohm principalmente. Y hasta ahí tenemos nuestra primera prueba. Luego vienen las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Leyes de Kirchhoff, donde trabajamos con la ley de nodos, la ley de malla, y tenemos ahí una segunda evaluación, ¿ya? También trabajamos con los circuitos en serie y paralelo, que es la unidad 2, que se juntan con las leyes de Kirchhoff, y aparece ahí todo mezclado, circuitos eléctricos como unidad, la prueba número 2. Y finalmente está la última unidad, que son los transformadores y generadores de plantas mineras, que aquí pasamos a una exposición al final de ya el semestre, y en medio de estas 3 unidades generamos un proyecto el cual ustedes tienen que trabajar como grupo. Entonces, esas unidades que acabamos de comentar muy rápidamente, las trabajamos a través de 4 notas, ¿ya? Por un lado, como les decía, vamos a tener una evaluación 1, y esta evaluación 1 tiene un 20%, donde principalmente están los fundamentos de electricidad. Llegamos hasta la ley de Ohm. Y esta primera prueba va a ser el miércoles 21 de abril tentativamente. ¿Ya? Esto digo yo tentativamente, porque ese día podemos poner la prueba antes o un poquito después, pero tentativamente está para el miércoles 21 de abril, va a depender de cómo vamos trabajando durante el semestre. Luego tenemos la evaluación 2, que vale un 25%, que son los circuitos eléctricos, ¿ya? Estos circuitos eléctricos, como les decía, abarcan los circuitos paralelo y mixto de resistencia y las leyes de Kirchhoff, que va a ir todo eso en una prueba el miércoles 26 de mayo. Y luego viene la evaluación 3, que viene siendo un proyecto, ¿ya? Este proyecto lo que busca es que usted principalmente conozca la norma planteada por el Senagio-Min o por algunos estamentos de la minería acerca de cómo se debe trabajar en un proyecto hacia la instalación de una planta minera utilizando la electricidad. Entonces aquí usted va a generar un proyecto con un equipo de trabajo que de cierta manera muestre, de acuerdo a su mirada, cómo se debe trabajar con los elementos eléctricos hacia una planta minera. Si van o no a utilizar generadores, si van o no a conectarse a la red eléctrica central, si van a utilizar maquinaria que necesita elementos de alto voltaje, por lo tanto necesitan conexiones de tipo trifásico, etc. Más o menos eso, es describir de cierta manera un plano o una idea general de cómo en una planta minera o en una planta de metalurgia se necesita la fuente de energía eléctrica y cuáles son los elementos que tienen que estar ahí presentes para permitir la energización eléctrica de esa planta o de la planta minera o de la planta metalúrgica. ¿Ya? Y ahí ustedes elaboran un proyecto en base a toda la norma que hay de fondo. Y finalmente pasamos a la evaluación 4, donde tenemos transformadores y generadores, y acá principalmente se traduce en una disertación, en una exposición por parte de un equipo de trabajo también, en el cual ustedes van comentando los tipos de generador y transformadores que pueden utilizar en la minería, cuál va a ser principalmente su uso, y comentar por ahí con ejemplos reales en alguna mina que ustedes conozcan, con fotografía, etcétera, que muestren las instalaciones eléctricas donde hay un generador, donde hay un transformador
cuáles son las normas de seguridad que rigen alrededor de ese elemento, si tiene que haber una reja que lo proteja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van exponiendo eso. Todo llevado obviamente a la minería. Y estas son las 4 evaluaciones que ustedes van a tener durante el semestre. ¿Ya? 2 evaluaciones individuales y después 2 evaluaciones de tipo grupal. Si se dan cuenta, en las actividades grupales tienen el 55% de la nota. O sea, 30% del proyecto, 25% de la presentación final y eso hace un 55%, por lo tanto, el trabajo en equipo es sumamente importante. Ahora bien, este trabajo en equipo no es tan subjetivo como podrían ustedes creerlo. ¿Por qué? Porque este trabajo en equipo involucra una secuencia didáctica bien profunda que yo se las voy a ir comentando a medida que vamos pasando. El proyecto, por ejemplo, tiene 4 instancias de evaluación. Por un lado, está el anteproyecto, que es la presentación inicial del proyecto en las primeras etapas que tienen que formular. Entonces yo les doy la fecha, entrega hacemos la clase donde les doy las instrucciones para la elaboración del proyecto, les doy 2 clases libres donde ustedes tienen que comenzar con equipo a trabajar en el proyecto y a una tercera clase se debe presentar el avance del proyecto con 3 o 4 puntos de los que yo les voy a pedir. Y tienen que generar una presentación en donde presenten esos avances del proyecto y eso lleva una nota. Luego se les entrega la fecha final se les da la fecha final de entrega, ahí entregan el proyecto ya final, terminado, y en conjunto con esa fecha ustedes tienen que hacer 2 evaluaciones. Tienen que coevaluar el trabajo de su compañero y tienen que autoevaluarse. Por lo tanto, el proyecto lleva 4 notas. Esas 4 notas se promedian en un cierto porcentaje que yo les comento y ahí sale la nota final que vale un 30%. Por lo tanto, no es que yo les diga, mire, parten acá y entregan el proyecto en 3 semanas más y listo, nos olvidamos y evaluar el proyecto. No, es una etapa, es un proceso en el que se va evaluando una entrega anticipada del proyecto, donde ustedes se autoevalúan, donde ustedes hacen una coevaluación de sus compañeros y donde después yo reviso también el informe final. Y eso lleva distintas ponderaciones en función de la importancia que tiene. ¿Ya? Así que, por eso les digo, el trabajo en equipo es sumamente importante y es importante que ustedes también evalúen a sus compañeros en función del trabajo. ¿Ya? Y para autoevaluarse y coevaluar al compañero, yo tengo unas pautas de evaluación, unas pautas de cotejo que se las voy a compartir en su momento para que ustedes puedan responderlas y yo las tabulo y saco la información. ¿Ya? Lo mismo pasa con la disertación. La disertación también lleva instancias de evaluación, que es la presentación. La disertación es una nota individual, a pesar de que expongan en equipo, es una nota individual, en donde yo evalúo a través de una rúbrica la presentación, que la hacemos por la plataforma Teams, ¿ya? Hoy en día, al parecer, este sistema de virtualización se vino a quedar y ya tenemos pautas de evaluación donde vamos, de cierta manera, midiendo distintas formas de exponer. En la presentación tiene que estar la cámara encendida, ya usted tiene que tener una disposición a hablar frente a la cámara y de cierta manera ir exponiendo con un lenguaje claro, con un volumen adecuado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí vamos comentando. Por lo tanto, ese es el sistema de evaluación, ese va a ser un poco la metodología que vamos a ir utilizando, harto participación y trabajo por parte de ustedes en esta asignatura. Yo principalmente hablo bien poco, ustedes son los protagonistas de esta asignatura, yo les voy a comentar los elementos fundamentales de la electricidad, un poco hablarles de la corriente, de la ley de Ohm, del voltaje, la resistencia, de los circuitos eléctricos, pero principalmente la asignatura la desarrollan ustedes en función de todas estas actividades grupales que tienen que realizar. Para ir complementando la parte teórica de la asignatura, a ustedes en la página de ambiente de aprendizaje INACAP debería acá aparecerles una bibliografía sugerida, ¿ya? Simplemente tienen que hacer clic sobre estos libros y estos los va a llevar a la biblioteca. ¿Ya? En la biblioteca ingresan con su usuario y contraseña y van a poder acceder de inmediato al libro. ¿Ya? Y el libro lo van a poder leer en línea, aquí como aparecen, leer en línea, pueden obtener la cita del libro, pueden agregarlo a una estantería si ustedes descargan de la biblioteca de INACAP este icono,
que dice, y libro, ustedes van a poder guardar el libro y pedirlo prestado por una cierta cantidad de tiempo. Son 7 u 8 días, creo que los pueden pedir prestados dependiendo digamos, del libro que vayan solicitando. Y lo pueden agregar a la estantería o lo pueden descargar. Pero para descargar ustedes tienen, por ejemplo, 116 páginas del libro. El libro tiene 290 páginas, ¿ya? Y dice ahí, 116 páginas de las 290 son para copiar y pegar. Es decir, ustedes pueden descargar 116 páginas, o sea, pueden descargar un capítulo, o pueden descargar 2 capítulos o 3 capítulos, pero no pueden descargar el libro completo. Entonces, si ustedes hacen clic aquí, leer en línea, los va a llevar al libro, y que es un buen complemento para ir, como dije, es un buen complemento para las clases, ¿ya? Para que ustedes paralelamente a la clase puedan ir leyendo, puedan ir estudiando también, y en conjunto con la revisión de la clase. Aquí aparece el índice, entonces aquí por ejemplo vamos a la sección 1 y hablamos de electrostática. Entonces aquí, ¿qué es lo que viene? El concepto de fuerza eléctrica, qué es lo que es la electrización, qué es lo que es el magnetismo, etcétera, los modos de electrización por contacto, bla, bla, bla. ¿Ya? Y aquí vamos reconociendo la ley de Coulomb, etcétera. Flujo eléctrico, aquí lo que más probable es que aparezca el concepto de energía eléctrica, la corriente eléctrica, etcétera. Eh, Electrodinámica, ¿ya? Entonces aquí tienen un libro que habla de todos los elementos de electricidad y magnetismo. Aquí aparece la idea de corriente eléctrica, densidad de corriente eléctrica, corriente continua, corriente alterna, ahí está la densidad, etcétera. Entonces pueden ir reconociendo. Y como ustedes se dan cuenta, es un libro que habla de pregunta y respuesta, por lo tanto tienen las definiciones de inmediato, ¿ya? ¿Qué es una resistencia eléctrica? ¿Cuáles son sus unidades? Etcétera. Entonces, aquí tienen una buena bibliografía que aparece ahí, el Física 3, Electricidad y Magnetismo, para ir trabajando, y está en línea y de manera gratuita. Por lo tanto, es una herramienta que ojalá puedan ir utilizando y puedan eh, ir complementando con cada una de las clases. Bien, entonces eso es lo que yo quería comentarles en este inicio de clase. Les doy la palabra si es que tienen alguna duda o alguna interrogante. Profe, yo tengo una pregunta de inmediato. Dígame. Eh, Usted dijo que este viernes, el primer viernes, dijo que iba a dar una tarea. ¿Esa tarea es con nota acumulativa o no? Sí, lo que pasa es que, como te comenté delante, la unidad 1, que es la unidad de fundamentos de electricidad, nosotros la dividimos en dos partes. Por un lado, para hablar del tema del sistema interconectado, lo voy a llamar así, sistema interconectado central, la actividad para que ustedes puedan, para poder evaluar ese contenido, es una infografía. De ahí en su momento yo les voy a explicar qué es lo que es una infografía. Y esta infografía va a valer un 30% de ese 20%. Y por otro lado está la prueba. Que la prueba, se me olvidó comentarles, es una prueba de tipo cuestionario que se carga en el ambiente de aprendizaje INACAP, donde tiene preguntas de alternativas y tiene preguntas donde ustedes tienen que introducir solo una respuesta numérica. Esos son los dos tipos de preguntas que se trabajan. Y esta prueba, que vamos a colocar acá tipo cuestionario, que tiene dos preguntas, selección múltiple y respuesta numérica corta, equivale a un 70% de ese 20%. Entonces, cuando ya tengamos estas dos notas, por un lado la nota de la infografía y por otro lado la nota de la prueba, la nota de la infografía yo la multiplico por 0,3, la nota de la prueba la multiplico por 0,7, sumo los dos resultados y esa nota es el 20% que tienen en la evaluación número 1. Pero esto obviamente se lo iba a explicar el día viernes, pero ahora ya lo saben. No sé si le Ya, queda un ok, poco más perfecto. claro. Sí, profe, súper claro. Gracias. Ya. Bueno, esa va a ser la primera nota, ¿ya? Sí, Lorenzo. Lorenzo pregunta por el examen. El examen, o sea, en rigor esta asignatura no tiene examen. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted no da examen? Cuando el promedio de estas 4 notas es mayor o igual a 4.
Si usted en estas 4 notas les da promedio 4 hacia arriba, están automáticamente aprobados sin dar examen porque no se pide nota mínima de aprobación. ¿Ya? Aquí con un 4 ustedes ya aprobaron. Pero si su nota, entre estas 4 notas, si el promedio de notas entre las 4 es de 3 a 3,9, usted tiene que dar el examen. Y el examen es de la teoría. Obviamente yo no puedo colocar el proyecto ni la disertación en un examen, pero sí hablamos de la evaluación 1 y la evaluación 2, y de estos contenidos se saca el examen. Tiene por lo general 20 preguntas y ahí usted tiene que rendir el examen. ¿Quiénes también rinden examen? Aquellos estudiantes que hayan faltado a más de 2 evaluaciones, ¿ya? Se me había olvidado decirles que ustedes tienen la posibilidad de justificar una evaluación en el semestre, ¿ya? Para ello tienen que tener un documento, sea un certificado médico, un certificado laboral o algo que acredite por qué no pudieron estar en la evaluación, y tienen que enviarlo al departamento curricular. Ahora, si faltaron a la prueba y no cuentan con ningún documento, lo ideal es que envíen un correo al jefe de carrera, al profesor de la asignatura, informándoles el motivo por el cual no pudieron acceder a la prueba, y en ese caso, con ese documento que es el correo, el profesor seguramente les va a dar una fecha pronta a la prueba para que puedan rendir la evaluación. Pero eso lo pueden hacer una vez. No es que en las 4 pruebas ustedes justifiquen su inasistencia, no, eso lo tiene un límite y lo pueden hacer solo una vez en el semestre. Ahora bien, como ustedes pueden darse cuenta, nuestro caso es bien particular porque las 2 pruebas son 2 notas, perdón, son trabajos prácticos, trabajos que tienen que hacer como equipo y que van a llevar harto tiempo, ¿ya? No así la evaluación 1 y la evaluación 2, que involucra una prueba en la que ustedes tienen que estar conectados. Ahora les comento, eso está en evaluación todavía. Por ejemplo, ¿qué está en evaluación? Está en evaluación por parte de los directores de carrera y la dirección académica de la sede, si las pruebas se dejan habilitadas 24 horas o no. Nosotros ayer tuvimos una reunión en el área de ciencias básicas y salió a la discusión en la reunión este tema, de si es factible o no dejar la prueba habilitada 24 horas, de tal manera que el estudiante se planifique dentro de esas 24 horas de tiempo en sentarse frente al computador y tener 1 hora y media para responder la prueba. Y eso, en la reunión se llegó a la conclusión que no dependía del profe, que era una decisión que no podíamos tomar nosotros así a la ligera y que tenía que ser evaluada por la planta académica de la sede. Entonces ellos están en su comité, seguramente esta semana o la próxima se van a sentar a debatir respecto de qué es lo mejor, si se deja o no se deja habilitada la prueba durante 24 horas, ¿ya? O simplemente la prueba va en el horario de clase con 1 hora y media de tiempo y solo una oportunidad. Así que eso se los voy a ir comentando en la medida que se vaya desarrollando esa idea y vaya bajando a los profes en función de lo que decida la academia dentro de la sede. ¿Ya? Así que eso es lo que les puedo comentar hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta? Profe, depende del trabajo, ¿va a ser de cuántas personas serán los grupos o hay estipulado así de siempre de que va a ser una cierta cantidad de personas para trabajo? Sí, mira, depende de la cantidad de estudiantes que tenga la asignatura principalmente, ¿ya? Entiendo que ustedes ahora en la matrícula que tienen son 29, me parece. A ver, déjame ver. Voy a revisar cuántos compañeros son matriculados. Son 28 estudiantes. Lo ideal es generar grupos de 3 estudiantes, ¿ya? Eso es lo ideal. Si lo hacemos así, son 28, 3 por 8, 3 por 9, 27. Quedarían 8 grupos de 3 y un grupo de 4 y serían 9 grupos, ¿ya? Lo ideal es que sean 3 porque una mesa de 3 patas nunca cogea y una mesa de 4 patas siempre cogea. Así que lo más probable es que para la tarea de la infografía se generen grupos de 3 estudiantes.
E insisto, de manera aleatoria. Ya no, aquí no hay trabajo donde ustedes puedan escoger los equipos de trabajo, siempre de manera aleatoria, por la razón, y que creo fuertemente, dado mi experiencia y más conociendo un poco cómo funciona el mundo minero, donde la competencia es bien elevada, donde el trabajo muchas veces no se vuelve muy grato, hay que tener la fortaleza mental y la capacidad de ser adaptable a ese ambiente laboral donde muchas veces resulta ser muy cruel, ¿ya? No por nada el dicho es, para entrar a la minería hay que matar a uno, ¿sí? Así que eso, chiquillos, esa es la idea. Ya lo más probable es que sean grupos de 3 estudiantes y uno de 4 en función de la cantidad de los que ustedes son en la asignatura. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿los grupos van a ir cambiando por cada trabajo? ¿O se va Sí. ya? No, lo ideal es cambiarlo. Lo ideal es la primera nota, la primera actividad, que es esta infografía, generar los grupos de 3 estudiantes que puedan elaborar la infografía, la suban al ambiente de aprendizaje, etcétera, y después para el proyecto generar otros 3 grupos distintos. ¿Ya? Así que la idea es ir cambiando constantemente. Así que en ese sentido yo los invito a que sean bien responsables. Las 2 actividades grupales más importantes tienen el 55% de la nota de la asignatura, por lo tanto si les va mal, eh, les va a ir mal en la asignatura en general. No crean que por ser el proyecto, por ejemplo, el semestre pasado, cuando lo implementamos por primera vez, dio resultados bien bajitos, ya el documento final. No así la autoevaluación, la coevaluación. Ahí obviamente los compañeros se evalúan bien y hace que suba un poco la nota, pero el proyecto en sí, las notas fueron bastante bajitas. Así que a no confiarse y a tratar de entregar lo mejor posible en la asignatura para que estas actividades sean lo más adecuadas a lo que se pide en un ambiente como universitario, que es lo que es INACAR. Ya, chicos, si no hay más preguntas, entonces comenzamos el viernes con las instrucciones de la primera tarea, esta infografía, y con la muestra de lo que es el sistema interconectado central y cómo ustedes tienen que llevar esas ideas generales, plasmarlas en un papelito, en un documento como una infografía. Bien, que tengan un buen día y nos encontramos el viernes nuevamente. Chao, chao. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe, Chao. cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Gracias.